Un niño caminaba por la orilla del mar, viendo muchas estrellas que habían salido de él, y quiso ayudarles. Poco a poco fue regresándolas al mar. Eran tantas que un hombre, cuando lo vio, le dijo: es imposible que puedas ayudar a todas las estrellas del mar a regresar a las aguas. A lo que el niño contestó: sí, es prácticamente imposible que pueda ayudar a todas, pero para esta que estoy regresando al mar, seguramente será de bendición y hará la diferencia. ¿Sabes? No sé si en algún momento nos ha pasado esto. A veces vemos tanta injusticia, tanta necesidad, tanta opresión, tanta gente con tantas carencias. Y a veces pensamos: ¿para qué ayudo a uno? ¿Qué diferencia puede hacer? No puedo acabar con toda la pobreza, no puedo acabar con toda la injusticia. Pero sabes, para esa persona que ayudaste, será una bendición y su vida será transformada. Para eso nos llamó Dios, para hacer bendición, uno a uno, persona a persona, necesidad tras necesidad. Ojalá que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ser utilizados por Dios de esta manera y que, aunque vayamos poco a poco, podamos ir haciendo la diferencia en la vida de las personas necesitadas. Hoy hablaremos de eso, lección número 12, amar misericordia. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento, iniciamos. Estamos contentos y felices de darte una bienvenida a esta lección número 12, Amar Misericordia. También estamos contentos de dar la bienvenida a dos colegas que estarán con nosotros en esta ocasión. Pastor David Bocanegra, gracias por acompañarnos. No, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí y bueno, revisar esta lección que nos catapulta a una vida todavía más práctica, así como la lección lo ha venido marcando, pautando, todavía hace mucho más énfasis. Ojalá que lleve a nuestras vidas a la práctica esto. Amén. Así sea, Pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros. Sí, Pastor, pues aquí para ver la lección número 12 ya, Amar Misericordia, donde se nos presentan las prioridades del reino de Dios, al cual pertenecemos gracias a Él, y cómo se vive y cómo se debe de vivir en ese reino. Correcto, correcto. En un mundo de tanta necesidad de misericordia, Pastor, Así es. ¿verdad? Que podamos hacer la diferencia. Así es. A eso nos llamó el Señor. Vamos a hacer, vamos a proveer el bosquejo de nuestro estudio. Será el primer punto, un amor que no se cansa. El segundo punto, una generosidad contagiosa. Y el tercero, pacificadores que claman. Vamos a hacer una oración, si les parece bien, así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Dios, queremos agradecerte la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Somos tan bendecidos por ello. Señor, ayúdanos a desarrollar misericordia, que realmente podamos imitar tu ejemplo, que podamos ser como tú fuiste cuando estuviste en esta tierra y como sigues siendo, Señor. Transforma nuestros corazones, aleja de nosotros, Señor, el egoísmo y la avaricia, que podamos mirar a este mundo como tú lo miras y podamos ser tus manos, tus pies y tu voz para bendecir y beneficiar a aquellos que más lo necesitan. Quédate con nosotros y dirígenos en el desarrollo de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar un amor que no se cansa y vamos a iniciar con justamente este pasaje de Mateo 6, 25 al 33. No os afanéis. ¿Por qué estamos afanados, Pastor Abraham, Pastor David? ¿Qué es lo que afana al ser humano? ¿Cuál es su prioridad? ¿En dónde están enfocadas nuestras fuerzas? El ser humano regularmente es egoísta, es ambicioso por naturaleza. El ser humano piensa en sí mismo, no piensa en los demás. Jesús vino a mostrarnos un modelo diferente. Y este texto que me gustó mucho, Mateo 6, recordarlo, Pastor, nos recuerda que hay muchas cosas más importantes que solo estar afanados por lo que cada uno de nosotros necesitamos. Así es. Ya Jesús, en una de las lecciones anteriores, presentó el modelo, la constitución de su reino. Aquí empieza a evaluar al lector con respecto a esa constitución. ¿Qué es lo que rige mi vida? Porque dependiendo lo que rige mi vida, así va a estar las prioridades de mi actuar, ¿no? Entonces, pues
nosotros vivimos en este mundo y hay unas prioridades en este mundo, y esas prioridades se enseñan en la escuela, se enseñan en la casa, se enseñan entre los amigos. La misma educación social nos impulsa a tener algunos objetivos prioritarios, ¿no? Y entonces vemos a los muchachos en su edad adolescente, prioridad, ¿no? Pues resaltar en el grupo, ¿no? Estar con los amigos, ser popular, ser el más aventado. Ya cuando crecen un poquito más, ¿no? Lograr un título universitario, convertirse en un buen profesionista. Ya cuando nos vamos haciendo más viejitos, casarnos, una buena pareja, establecer un buen hogar con solidez financiera. Y entre más crece uno, bueno, las cosas van planteándonos prioridades. Ahora, el reino de los cielos dice, ok, prioridad. No es la vida aquí en la tierra, no es la popularidad con los amigos, no es la universidad, no es la casa, no es la solidez financiera del hogar, no es la mejor pareja del mundo. Son cosas necesarias porque vivimos en este mundo, pero no son prioritarias. El texto dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces hace una comparativa. Miren las aves del cielo. Ellas no están preocupadas en eso. Ellas no están preocupadas por tantos afanes que hoy estresan e incluso enferman al ser humano. Dios provee. Ustedes valen más que ellos. Y entonces les dice en el versículo 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas van a ser añadidas. Aquí el exhorto es, para empezar conmigo, que soy creyente, es, ok, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia de una forma prioritaria? Eso tiene que verse evidenciado en tu conducta diaria. Si yo estoy preocupado por el reino de los cielos en mi hogar, pues lo primero que tiene que pasar en la casa es una devoción, un encuentro con Dios, una oración, una reflexión. Si yo estoy preocupado porque mis hijos tengan educación, lo primero que va a pasar es salir corriendo a la escuela. Entonces, aquí, en primera instancia, como que la constitución que Dios dijo, y que estudiamos en una de las lecciones anteriores de este trimestre, ahora ya nos confronta y nos dice cómo está viviendo la vida el que es creyente, cómo la está enfrentando. Y el espíritu de sacrificio debería ser el que permee las prioridades que existen en nuestra vida. Hay un apartado del espíritu de profecía que me llama mucho la atención en Mensajes Selectos. Dice, ojalá que un espíritu de sacrificio se posesionara de cada iglesia, y así toda alma que está cerca o lejos aprendiera el valor del dinero y lo usara mientras puede, y dijera, de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, lo que es vital para este mundo no es vital para el reino de los cielos. Y como integrante de ese reino, mis prioridades deberían ser alineadas con las prioridades del reino de los cielos. Una cita más dice, las cualidades que brillan con mayor resplandor en los reinos del mundo no tienen lugar en el reino espiritual. Pastor Abraham, todo lo que es altamente estimado entre los hombres, que le produce exaltación a su poseedor, casa, rango, posición, riqueza, no se cotiza en el reino espiritual. Sí, pastor. Ya se ha dicho que los principios del reino de Dios son diferentes a este mundo, ¿no? Son totalmente diferentes. El Señor Jesús lo marcó muy enfáticamente en el Sermón del Monte, ¿no? Y en repetidas ocasiones Él dice, ustedes escucharon esto, ustedes saben esto, se les educó y se les enseñó esto, pero yo les digo, dice Mateo 5:34, y en el 39 igual, ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, y en el versículo 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos. O sea, una manera de ver la vida totalmente diferente.
¿no? Una manera de concebir al prójimo y a Dios totalmente diferente. Tenemos principios diferentes, ¿sí? Y dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva creación es. Así que cuando uno acepta al Señor Jesús como su Salvador, el Señor efectúa ese milagro de cambiar nuestras prioridades, de cambiar nuestras motivaciones, ¿sí? Y entonces los principios del reino se establecen en nuestra vida, ¿no? Ahora, ya no buscamos, ¿sí?, fervientemente, ardorosamente, beneficiarnos nada más a nosotros. En el mundo reina el egoísmo. Acumular, tener, gastar, todo para mí, ¿sí? Y mientras más prestigio tenga, mejor me siento. Egoísmo, ¿no? ¿Sí? Mientras que la gente vea y me admire porque tengo, porque gano, porque puedo, la gente me admira y yo me siento contento. Cuando estamos en Cristo, nueva creación es. El Señor cambia nuestra mente, renueva nuestro ser, pone principios, motivos y propósitos nuevos en nuestra vida. Y entonces ahora ya no buscamos solamente el beneficio propio. Ahora buscamos y nuestra vida se centra en el beneficio hacia los demás, ¿sí? Por eso entonces es que dice Mateo capítulo 6. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué se van a cubrir. Ok. Entonces, si mis principios, si mis prioridades cambian, entonces dice Dios, no te preocupes. Porque dice, bueno, ya no me voy a preocupar por mí mismo, voy a preocuparme por los demás. Pero yo, ¿qué? ¿No? Entonces dice Dios, no te preocupes. Yo me preocupo por ti, tú preocúpate por los demás, ¿no? Mientras que tú estás buscando el reino de Dios y su justicia, tratando de que todos tengan, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el que todos tengan, ¿verdad? Porque a lo mejor no podemos, pero tú lo intentas, tú vas, tú lo haces, ¿verdad? Tú haces eso, yo te bendigo. Y entonces nos convertimos en canales de bendiciones. Y cadena de bendición. Y cadenas de bendición. Dios nos da a nosotros y nosotros le damos a los demás. ¿Sí? Se repiten los milagros, ¿no? En la alimentación de los 5,000, ¿no? El Señor Jesús bendice, pide bendición por el pan. Él le da a los discípulos y los discípulos le da a la gente. Esa es la imagen que Dios quiere que se repita constantemente con los que creen en Él. Dios nos da, nosotros damos. Y lo que siempre hemos dicho, Dios no nos da más para que tengamos más, sino para que demos más. Amén. Creo que ese es el principio del reino de los cielos. Pastor David, la generosidad es una cualidad divina. La generosidad no es inerte al corazón humano, va en contra de la naturaleza humana. Estoy pensando, por ejemplo, en Zaqueo, que lo menciona la lección, en María, aquella mujer que derramó el perfume costoso. ¿Qué les generó en el corazón ellos ese espíritu de desprendimiento? ¿Verdad? ¿En qué momento ellos cambiaron? Zaqueo, un hombre que robaba y atesoraba para sí. Y desde esa cena con el Señor, ¿verdad? Esa cena íntima, él dice, bueno, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno defraude 4 veces más, le devolveré. Pastor, esta cualidad divina solo se genera después de un verdadero encuentro de transformación con Cristo. Así es. En los casos mencionados, pastor, lo primero que sucedió fue un encuentro con Cristo. Eso fue lo que sucedió. Y es interesante porque muchas veces queremos generar el cambio para tener el encuentro. Pero primero tiene que suceder el encuentro para que se genere el cambio. Mensajes Selectos también mencionaba, las joyas, los vestidos costosos no nos darán influencia. Sin embargo, el ornamento de un espíritu manso y pacífico, que es el resultado de la devoción al servicio de Cristo, nos dará poder con Dios. Es eso, la devoción al servicio de Cristo.
el encontrarnos con el ser, con el hacer de Cristo Jesús, cómo Él se mueve con un total desprendimiento en procura de la salvación del ser humano. Cuando yo veo esto, yo digo, qué terrible diferencia existe entre el amor que practicamos como seres humanos con el amor que Dios desea que practiquemos y que debe regir, un amor que no se cansa, que debe regir al reino y a los que son parte del reino de los cielos. Porque nuestro amor, yo en algún momento lo decía así, nuestro amor es egoísta. ¿Quién mantiene casado con una mujer que le es infiel? No, capaz si una se la perdona, pero 2, 3, pues no, ya, eso se acaba. Entonces no es amor no es amor del puro, exacto. Cristo Jesús viene y se entrega por nosotros. Y se entrega sabiendo que muchos de nosotros, vez tras vez, le damos la espalda y otra, y otra, y otra. Y no es una, no son 2, no son 3, son incontables. Pero Él aún así lo hace. Y por eso dice que cuando nosotros entendemos ese amor de Cristo por nosotros, nos sentimos inmerecedores de ese amor. Lo que le pasó a Zaqueo, lo que le pasó a María. Dice, pero ¿por qué me amas si yo no soy digno? Y entienden que ese amor debe generar cambios, y definitivamente ese amor llega a generar cambios, y entienden que el carácter que nosotros revelamos ahora va a decidir nuestro futuro. Zaqueo tenía una conducta de ensimismada de posesiones, y su futuro estaba determinado por esa conducta. Su carácter definía su futuro. Cuando conoce a Cristo, encuentra una realidad mucho más maravillosa, decide tomarla en acción, dar, sin preocuparse por obtener, y Cristo Jesús le asegura un destino mucho más glorioso. Yo creo que el amor que no se cansa es el amor que Cristo nos dio, entenderlo, meditar en Él, y esa comunión con Cristo lo va a reproducir de cierta forma para que nosotros en este mundo podamos dar. Ahora podamos dar de lo que Cristo nos ha dado. La lección mencionaba un poquito acerca del equilibrio que debemos conservar en este mundo. En el momento en que Jesús dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, no estamos hablando de una vida miserable en esta tierra. Sin embargo, no estamos hablando tampoco de una vida de egoísmo, de posesión, de acumular riquezas. Es una vida donde hay equilibrio, donde recibo de Dios bendiciones y las administro para bendición de los demás. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. Hablando de Zaqueo, ¿no? Lo que se registra ahí en San Lucas, en el encuentro con Jesús, el Señor Jesús dice, la salvación ha venido hoy a esta casa. ¿Sí? En última instancia, el propósito que el Señor Jesús vino a esta tierra, Él lo dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es salvarnos. Pero el obstáculo más grande para salvarnos es el egoísmo. Entonces el Señor quiere erradicar el egoísmo de nosotros. Y cuando el Señor Jesús vio que Zaqueo dice, ¿verdad?, pues le devuelvo, voy a regresar la mitad de todos mis bienes y al que le he robado 4 veces más. Ok, ¿verdad? El Señor entendió que el egoísmo de Zaqueo estaba aplastado ahora, ¿sí? Estaba batido en el polvo de la tierra y estaba dispuesto ahora a dar. Se evidenció su salvación, su cambio. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Así que entonces Él nos quiere salvar. Si Él nos pide que ayudemos a los demás, si Él nos pide que demos, es para que el egoísmo desaparezca de nuestro ser, ¿sí? Y nos concentremos en Dios y nos despreocupemos. No se afanen por lo que han de comer, por lo que se ven. Busquen a Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo te bendigo a ti para que tú seas bendición para los demás. Puede ser que ese egoísmo sea el gran obstáculo
para que Dios realmente realice esa obra de transformación. Así es. Que Dios nos ayude. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Lección número 12, amar misericordia. Regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 12, amar misericordia. Ya analizamos el primer punto, que es un amor que no se cansa. Y vamos a analizar el segundo punto, que es una generosidad contagiosa. Decíamos en la introducción, Pastor Abraham, Pastor David, este niño, ¿no?, de la lección que nos habla, que va regresando las estrellas de mar al agua. Y este hombre que lo ve y que le dice, bueno, no vas a poder meter a todas, ¿no? Es una obra imposible de realizar. Pero dice categóricamente, pero a esta que la estoy echando, le estoy cambiando la existencia. Pastor, trayendo a colación el punto anterior de un amor que no se cansa y la generosidad contagiosa, qué importante es que todos nos empecemos a contagiar de este espíritu de desprendimiento. Ojalá como iglesia tuviéramos ese sentir, que nos fuéramos contagiando y que no nos limitáramos a ver, pero es que hay tanta injusticia, tanta pobreza, que ¿de qué sirve darle un emparedado al pobre? ¿De qué sirve traerle bendición a uno cuando hay millones de personas necesitadas? Pastor, creo que esto debe cambiar. Si tú bendices a una persona, definitivamente estás haciendo la obra del Señor. No se trata de decir no puedo hacer nada, no puedo hacer algo para cambiar significativamente, no. En el primer segmento se planteaba una constitución y unas prioridades del reino de los cielos, motivada por un amor que no se cansa. En contraste a esas prioridades y a ese estilo de vida, tenemos un estilo de vida de nuestra sociedad que es contrastante. Y esa inercia social a veces nos genera esa actitud de, pero ¿para qué hago esto si hay más maldad? ¿Para qué hago esto si la gente que tiene la responsabilidad por un cargo, por recursos que se le dan, no lo está haciendo? ¿Yo por qué lo voy a hacer? Bueno, es que nosotros no lo hacemos y yo creo que de ahí deberíamos empezar. Nosotros no hacemos el beneficio, no somos generosos, nosotros no tenemos compasión por los demás con el objetivo de generar un cambio hacia afuera. Yo creo que debe empezar como objetivo por un cambio en mi interior, en mi corazón. Hay un párrafo de Testimonios para la Iglesia que dice, el sistema de benevolencia fue dispuesto para prevenir el grave mal de la codicia. Cristo vio que en la práctica de los negocios el amor a la riqueza sería la mayor causa de la extirpación de la verdadera piedad del corazón. Vio que el amor al dinero congelaría en forma profunda y dura las almas de los hombres, deteniendo la corriente de los impulsos generosos y cerrando sus sentidos a las necesidades de los sufrientes y los afligidos. En otras palabras, yo no debo hacer algo por cambiar afuera. Debo hacerlo porque está cambiando algo adentro de mí. Si la gente, si la sociedad, si este mundo, en su inercia de maldad, multiplica la pobreza, multiplica la marginación, y yo con ese granito no cambio a nadie, como la anécdota del niño, por lo menos dentro de mi corazón se está generando el mayor y más importante de los cambios, que es un carácter semejante al de Cristo Jesús. Amén. Dice aquí en una cita, los actos de generosidad y benevolencia fueron concebidos por Dios para mantener tiernos y llenos de compasión los corazones de sus hijos. Sí, pastor, ya hemos dicho que el gran obstáculo para la salvación es el egoísmo, ¿no? Entonces Dios quiere erradicar el egoísmo y que los corazones de sus hijos permanezcan sensibles y tiernos, ¿sí? Por eso es que en la parte del lunes de la lección, pastor, nos dice fatiga por compasión, ¿no? Como ya se ha dicho, a veces vemos no muy
con muchos frutos nuestras acciones, infructuosos, se hace poquito y a veces nos cansamos. Pero el consejo es no te canses de hacer el bien, ¿no? Que no perdamos la sensibilidad de ver las necesidades de los demás. Es compasión, ¿no? Que cuando veamos las situaciones en verdad nazca en nosotros, porque el Señor Jesús pone en eso una compasión, una actitud compasiva hacia los demás y que nos interesemos en el bienestar de los demás. Así que por poco que podamos hacer, no hay que dejar de hacerlo. Amén. Aunque las necesidades nos rebasen, aunque las situaciones estén más allá, hemos de contribuir nosotros. Hay que hacerlo para bien de los demás y para bien propio, como se ha dicho. Amén. Además, dice que debemos, la educación, debemos educarnos. Porque a veces queremos hacer el bien y nos falla, hacemos el mal. Damos un consejo buscándole el bien a la gente y sale mal. ¿Sí? Así que debemos educarnos, debemos investigar, capacitarnos para poder ayudar a los demás. Una persona, me viene a la mente una persona en drogas, un muchacho en drogas, drogadicción y su familia, el entorno. ¿Qué le decimos? ¿Qué le aconsejamos? Hay que capacitarnos, hay que educarnos para ayudar correctamente. No sea que buscando el bien hagamos mal. Otra cosa importante, ¿verdad? El no cansarnos es orar. ¿Sí? Pedirle a Dios capacidad. Primero, que nos dé la sensibilidad. Y después, que abra nuestra mente para ser creativos y poder buscar las maneras de cómo ayudar a esa persona, ¿no? Pastor Abraham, perdón, y esa parte a mí me llamó mucho la atención, porque no es orar como a veces hacemos nuestras oraciones egoístas. Señor, acuérdate de los pobres. Sí, Señor, dale de comer a los que lo necesitan. No, es justamente lo que acabas de dar, dice en el clavo. Es orar pidiendo sensibilidad y 2, capacitación o capacidad, creatividad para bendecir a otros. A los demás. Esa es la oración correcta. Así es, ¿no? Y también tener en cuenta las expectativas, ¿no? A lo mejor tú pones todo tu empeño, una persona, tú beneficias a una persona y a lo mejor esa persona no va a reaccionar Como tú esperas. como tú esperas. Entonces hay que ver también eso, ¿no? Que Dios te capacite para que eso, ¿sí? No disminuya, que no haga que disminuya tu compasión o que no disminuya tus deseos de hacer el bien. Aunque las expectativas no se cumplan, tú sigues haciendo el bien para los demás. Me parece que a Jesús le pasaron las dos cosas. Número 1, en el sentido de contagiar, Pastor David. Me parece que Jesús fue justamente lo que hizo. Él no sanó a todos, no alimentó a todos, pero con lo que hizo fue contagiando el corazón de sus seguidores. Y después todos sus seguidores fueron reproduciendo el mismo modelo que Jesús les dio. Y otra cosa más, no todos reaccionaron bien cuando Jesús los sanó. Ahí están los leprosos, ¿verdad? Los 10 que sana y solo uno regresa. Así que no debe eso desanimarnos en seguir el modelo de Jesús. Claro, la muerte de Jesús debe ser nuestro mayor motivador. Él no dio con reservas. Él dio todo lo que tenía y nosotros deberíamos dar. Estamos envueltos en una inercia social, mencionaba, del estar ensimismados. Yo, solamente yo. Y creo que en gran medida, dentro de las comunidades cristianas, incluso dentro de nuestra iglesia, esto también se puede palpar en algunos, se alcanzan a ver vislumbres de que nos ha permeado. Por ejemplo, el miembro de iglesia, si no se le da un buen sermón, dice, no me dieron un buen sermón. Si el sonido falló, el sonido falló. Yo oye, una iglesia donde el sonido funcione bien, porque me incomoda. Y somos muy críticos de lo que me gustó y no me gustó. Pero cuando nosotros vamos a hacer una obra social de beneficencia para los demás,
no, es que estoy ocupado, es que estoy cansado, es que hay un compromiso familiar y siempre surgen excusas. Entonces, es una vislumbre de que nos estamos permeando de esa inercia. Es el contraste entre el reino de Dios y este mundo. Las prioridades del reino de Dios y este mundo. Dios dice, este es el estilo de vida. Vamos a contagiar al mundo, vamos a hacer luz, vamos a hacer sal, vamos a dar, vamos a permear a los demás. Y Cristo Jesús en la cruz del Calvario debe ser el eje de esto. Ahora, no necesariamente tiene que ver con dinero. La generosidad contagiosa no tiene que ver con dinero, porque alguien, por ejemplo, que nos sigue en las redes sociales puede decir, pero yo no tengo dinero. ¿Qué voy a dar? Generoso. Sí, antes que me den una despensita. Porque hay necesidades que no podemos negar que las familias de nuestra iglesia tenemos, incluso nosotros mismos. A veces tenemos grandes necesidades y decimos, bueno, yo no puedo ser generoso porque no tengo dinero. Pero tiene que ver con una actitud más que con un recurso. Correcto. Es la disposición. Se suma a dar. Una iglesia reúne 200 miembros el sábado y están expectantes de decir, me gustó el sermón o no, le doy 5 puntos al sermón. Pero vamos a hacer una brigada y de esos 200 llegaron 12, 15. Eso muestra una realidad, que la dadivosidad, la generosidad no tiene que ver siempre con dinero. Tiene que ver con una actitud dispuesta a dar. Y cuando nosotros lo practicamos, nosotros estamos viviendo prosperidad espiritual real y estaremos contagiando al otro, a las generaciones que vienen creciendo detrás de nosotros, de un sentimiento que es el sentimiento correcto para los hijos del reino. Desprendimiento motivado por el amor. Desprendimiento motivado por el amor que debe contagiar el corazón de todos. Si nosotros pensamos que ser generoso solamente es dar dinero, pues entonces solamente esto se cierra a un pequeño grupo. Sí, a los que tienen. Pero si es un estilo de vida, ser generoso, en una palabra, Pastor Abraham, en una oración, en un acto de compasión, en escuchar a una persona, ¿verdad? En darle una ropita que tengo allí y que le puede servir y que está en buena calidad. Generosidad es un estilo de vida, no es un programa más. Así es, pastor. Generosidad. Me suena también abundancia. O lo que yo tengo, que desbordemos generosidad, que desbordemos hacia los demás, ¿no? ¿Y cómo vamos a desbordar? Estando llenos nosotros. Correcto. Dios nos llena, desbordamos, somos generosos para los demás. Es una actitud de generosidad. Estar dispuestos a que lo que Dios nos da, lo podamos dar a los demás. Ahora, yo creo que comentaste, pastor, que eso no es innato en nosotros. Dios lo debe de poner. Sí. Y eso también habla acerca de que nosotros debemos esforzarnos por hacerlo, ¿no? Se desarrolla, digo yo. Y hablábamos acerca de que a lo mejor lo que hacemos no representa mucho, ¿no? Pero si nosotros empezamos con algo, ¿sí? Dios va a multiplicar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros recursos para poder ayudar a más. Claro. ¿No? La parábola de los talentos. El que puso a trabajar 5, Dios le dio más. ¿Sí? El que puso a trabajar 2, le dio más. El que no trabajó, nada. Eso quiere decir que empecemos con una idea. Tal vez ahorita no tenemos muchas ideas. ¿Cómo? Empezamos con algo. Dios va a multiplicar esas ideas. Amén. Y vamos a ver cómo podemos hacer más cosas, ¿no? Entonces, el consejo sería empezar con algo. Hay que sentarnos, a lo mejor, primero yo, personalmente. Después a lo mejor con la familia, hacer un plan de tener un guardadito o cómo podemos ayudar a alguien. O a lo mejor escoger a alguien, una persona o un grupo que podemos ayudar. Y después en la iglesia, que eso se vaya extendiendo cada vez más, tanto en calidad, tanto en cantidad, y que podamos ir haciendo como las ondas, ¿no? Hacia. Ahora, lo que decía el pastor es importante.
¿Por qué vamos a hacer esto? Porque Dios es generoso. Dios dio a su Hijo. ¿Y por qué Cristo es generoso? Dio su vida. Esa debe ser el mayor motivación para hacerlo, la mayor motivación para hacerlo. Que no nos motive el que la gente nos vea, ¿no? Porque entonces ya caemos en el egoísmo. ¿Sí? ¿Otra vez? Otra vez. Entonces, todo lo que hagamos, que el gran motivador sea porque Dios es generoso, porque Cristo es generoso, y a mí me da el cielo ser generoso. Amén. Antes de cerrar este segmento, me saltó un pensamiento. El pensamiento de nuestros hijos, pastor. Que si estamos hablando de generosidad contagiosa y generosidad como un estilo de vida, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque hablamos de la iglesia y eso está correcto y está bien, pero nuestros hijos, los que están siguiendo nuestro modelo, a veces nosotros somos padres que proveemos todo, que no le falte nada a mi hijo. Le damos alimento, le damos vacaciones, le damos vestido, le damos todo, que no sufra nada. ¿Y qué lección de desprendimiento le estamos dando? Dicen por allí que un poco de hambre, frío y escasez son elementos indispensables para la formación de nuestros hijos. Que Dios nos ayude a mostrar, a modelar un espíritu de desprendimiento que nuestros hijos puedan también desarrollar. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Lección número 12, amar misericordia. Volvemos. Una flama que arde por siempre. Mi Dios es grande y justo juez, y sus juicios son de misericordia. Mis ojos yo pondré en ti, mis ojos yo pondré. Castillo fuerte es mi Dios, su nombre mi refugio es, su reino permanecerá, con él por siempre reinaré. Mi Dios, recto y justo es, no comprenderé su misericordia. Mi Dios, en su trono está, solo el digno es de toda la gloria. Mis ojos yo pondré en ti, mis ojos yo pondré. Fuerte es mi Dios, su nombre mi refugio es, su reino permanecerá, con él por siempre reinaré. Pondré mi corazón en ti, oh sí, mi corazón en ti. Castillo fuerte es mi Dios, su nombre mi refugio es, su reino permanecerá, con él por siempre reinaré, con él por siempre reinaré. Castillo fuerte es mi Dios. Estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección 12, amar misericordia, y vamos a entrar al tercer punto del bosquejo, que es pacificadores que claman. Un texto interesante es Mateo 5, 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pastor Abraham, Pastor David,
el Señor menciona a los pacificadores. ¿Desde qué contexto tenemos que entender a estos pacificadores? Estamos hablando de pacificadores que se levantan en un mundo de revueltas y tienen que ser los mesías que se levanten. ¿De qué pacificadores estamos hablando en este contexto de la generosidad, pastor? Sí, resulta que yo lo veo así. El reino de Dios, su constitución, su estilo de vida y su motor. Y este mundo, con su constitución, su estilo de vida y su motor. Lo que rige al cristiano es el amor, un amor que no se cansa. Es el amor que Cristo manifestó por nosotros. El motor de este mundo es el egoísmo. Todo gira en torno al egoísmo. Si me beneficia, le entro. Si no me beneficia, olvídese. Egoísmo versus amor. Tarde o temprano, cada uno de esos dos motores lleva frutos. El fruto del egoísmo es el conflicto, la contienda. Y Por eso surgen las guerras. y vienen como consecuencia a gran escala las guerras. Todas las guerras tienen su punto de origen en el egoísmo. Lo que me conviene, no te conviene, pero a ti te conviene y entonces no llegamos a un acuerdo y hay un enfrentamiento. Ahora, el pacificador del que habla San Mateo 5:9 no es el que va con la ONU, no es el que se para ante la cámara y dice, no, que es... No. Porque paradójicamente al texto de San Mateo 5:9 está San Marcos 13:7, en donde dice, cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, no se turben, es necesario que esto suceda. Es decir, no se trata de que el pueblo de Dios se levante a traer paz al mundo, porque el único que va a traer paz es Cristo cuando venga por segunda vez. Pero de lo que habla es que hay muchos otros conflictos más pequeños que dejan cicatrices en un sinnúmero de vidas, de familias y comunidades. Esa paz que Cristo da es la paz que la casa necesita, que el corazón del adolescente, del universitario, del empleado necesita. Tal vez no es allá en Medio Oriente o en Asia, es aquí con mi vecino, con mi familia. Hay un parrafito muy bonito que me llamó la atención de un librito llamado En los lugares celestiales, la página 37 dice, no hay otro fundamento para la paz fuera de este. ¿Cuál es? El que consiente en renunciar al pecado y le abre su corazón al amor de Cristo. Y entonces su corazón se hace un lugar celestial. Es decir, el fundamento de la paz que habla San Mateo 5:9 es donde Cristo mora en mí, trae una tranquilidad, una paz frente a la adversidad y yo contagio. Esta familia está gritando, se está divorciando. Este hombre se quedó sin empleo y está ansioso y con esa ansiedad han venido problemas físicos y de salud. Yo le puedo compartir la paz de Cristo. Cuando lo acerco a Cristo, la paz de Cristo viene a su corazón y camina en medio de la tempestad como el apóstol caminaría sin que Cristo quite las olas, el aire, pero hay paz. Pacificadores tiene que ver no con política y levantarlos, sino que tiene que ver con compartir a lo que yo tengo, a Cristo Jesús en mi corazón. Dice una cita de la lección, el corazón que está en armonía con Dios es participante de la paz del cielo y esparcirá a todo su alrededor su influencia bendita. Sí, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mis paz os doy. No las doy como la del mundo. No temáis, no tengas miedo, ¿no? Es una paz que trae sosiego, es una paz que trae calma, ¿sí? Es una paz que echa afuera el temor y la angustia, que eso se vive, ¿no? La lección empieza hablando de las guerras. No he estado nunca en un ambiente de guerra, solamente lo vemos por televisión, las noticias, pero en las guerras hay hambre, hay necesidades, hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, ¿no? No sé, no me imagino el rostro de Dios contemplando todo esto, ¿no? Y como se dijo,
pues no pensemos allá, ¿verdad? Porque tal vez no podamos hacer nada por allá. Pero ¿qué alrededor nuestro? ¿Sí? La gente necesita paz en su corazón. Donde no hay paz, hay hambre, hay desunión, separación, ¿sí? Hay sufrimiento, hay llanto. Conflicto. ¿No? Una persona, un matrimonio que está divorciando. Hay gastos. Cada quien, o no sé si uno paga al abogado, al licenciado. Hay gastos, hay privaciones. Pérdidas. Y eso es en los recursos económicos. Pero ¿qué tal en el corazón de cada uno de los hijos? El corazón de él, el corazón de ella. ¿No? Hay sufrimiento. Bien hace, o bien debiera ser, la presencia de un cristiano cerca de ellos. Amén. ¿No? Para traer paz. ¿Sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Así que debemos ser pacificadores. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros gozamos de la paz con Cristo Jesús. Dice un himno, ¿no? Paz, paz, cuán dulce paz. Es un remanso, es un descanso vivir de esa manera. Sin que el corazón te dé vuelcos por alguna situación. Tu paz está completamente en las manos de Dios. Tu seguridad está ahí en las manos de Dios. No hay angustia. No hay, ¿qué diremos? Una preocupación enfermiza. Te ocupas de las cosas, pero siempre confiando en tu Dios. Entonces debemos ser bendición. Esa paz que Dios nos da, debemos de contagiarla a los demás, pastor. Y pastor, qué lindo ese pensamiento. Sigue diciendo esta cita del miércoles: el espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y atribulados por las luchas de este mundo. Me gusta ese concepto. Qué bueno sería que un cristiano estuviera allí en medio, porque nosotros debemos ser pacificadores, debemos ser los que traigan esa unión. Qué lindo cuando un pastor, y nosotros que tenemos el privilegio de ser pastores, cuando ves un matrimonio que llegó contigo con un conflicto terrible y después de conversar o algunas sesiones, lo ves que van para adelante, pastor. Sí. Un conflicto entre dos familias, un conflicto ahí en la iglesia y entras y con la ayuda de Dios y de repente ves que las cosas cambian y están en paz. Qué maravilla, qué maravilla. Pero eso solamente viene para el que vive en armonía con los principios del cielo. Vosotros sois la sal del mundo, ¿no? Hay que darle sabor a la vida de los demás, porque nosotros somos la sal, ya tenemos el sabor. Por eso dice, y si la sal pierde su sabor, que no perdamos y que podamos darle sabor a la vida de los demás. Amén, ¿no? Así sea. Pastor David. Sí, la presentación de Cristo Jesús es un bálsamo para las necesidades. Muchas veces nosotros pensamos que predicar es teología, pero predicar es vivencia. Predicar es llorar con el afligido, es acompañarlo, animarlo, abrazarlo. Y por eso yo siento que Isaías 58, en el versículo 7 dice: cuán hermosos, 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que publica la paz, la paz. Y está hablando justamente de dar a Cristo Jesús a las personas que necesitan. Ahora, cuando es necesario hablar y dictar algo, es necesario. Es decir, estamos hablando de que la paz no es pararme en la ONU y hablar, ¿no? Que es acompañar al doliente, al vecino, al hogar del familiar, y trae paz, pero van a haber momentos en los que va a ser necesario levantar la voz. Me llama mucho la atención cómo lo presenta en los comentarios de El Espíritu de Profecía, porque trae a colación la experiencia de Jesús cuando Él es enjuiciado y ni una palabra pronunció en su defensa.
le atacaron, le dijeron, no dijo nada, guardó silencio, enmudeció su boca, como dice Isaías 53:7. Pero llega un momento en donde se le confronta y le dicen, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces el tiempo de callar queda atrás y es el momento en que debe hablar. Porque era el momento de dejar claro el carácter y la misión que venía a realizar. Yo creo que como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como miembros del reino del cielo, tenemos que ser sensibles a la dirección divina porque Él nos va a motivar en el momento en que debamos alzar la voz, porque es necesario dejar claro el carácter de esta iglesia y la misión que Dios nos ha dejado aquí. Y es allí donde nosotros debemos entonces ser una voz para los que no tienen voz. Jesús tuvo que hablar cuando fue necesario hablar, porque también estaba en juego la misma salvación de los que lo estaban enjuiciando, Pastor Abraham. Así es. Por eso Salomón da la importancia de los tiempos, ¿no? Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Pidamos a Dios sabiduría para saber cuándo hablar y cómo hablar, ¿no? La iglesia se tiene que pronunciar. La gente, las personas, este mundo debe saber, como se ha dicho, el carácter de la iglesia, que pretendemos reflejar el carácter de Cristo Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús, nuestro Dios, a través de toda la Biblia, habla acerca de la defensa de los pobres, de los necesitados. Y la iglesia debe pronunciarse en eso. Y si no alza su voz, ¿cómo diremos? Hablando, audible, pues con hechos de misericordia. Claro. Se debe de pronunciar la iglesia en cuanto a eso, claro, ¿no? Y educando correctamente a los miembros de iglesia, y que los miembros de iglesias, a veces decimos la iglesia aquí dentro de un templo, pero somos la iglesia, somos los miembros que hemos de pronunciar por donde sea el carácter de esta iglesia. Y hemos de pronunciarlos y alzar nuestra voz cuando sea necesario y en el momento adecuado. Que Dios nos dé esa sabiduría para saber cuándo callar, cuándo hablar, y cuando hablemos que lo hagamos para honra y gloria de Dios. Amén. Hemos llegado al final de esta lección. Ha sido una lección muy linda. A mí me ha gustado mucho porque realmente necesitamos ser contagiados con este espíritu de misericordia y generosidad. Vamos a terminar, como acostumbramos, agradeciendo el valor de su presencia, de todos ustedes, hermanos, y también de nuestros colegas que han apartado este tiempo para apoyarnos en el desarrollo de esta lección. Vamos a concluir, Pastor David, con palabras finales. Sí, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y gracias por la invitación. Yo quiero dejarles en mente Hechos de los Apóstoles, página 440. Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado por nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial nos ha conferido. Esto no es un impulso, es un principio divino. Un corazón no santificado no puede producirlo ni originarlo. Solamente se encuentra en el corazón del que permite que Cristo viva allí. Cuando uno alberga en el alma ese amor, la vida se endulza y uno se convierte en una influencia ennoblecedora para alrededor. Ojalá que este párrafo sea la descripción de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, pastor. El consejo sería, no nos cansemos de hacer el bien. Por pequeño que parezca, no nos cansemos de hacer el bien. Y hay que ser sabios, constantes y compasivos. Que no perdamos esa sensibilidad de ver las necesidades de los demás. Hay que ser sabios, hay que estudiar, hay que educarnos para saber cómo ayudar y hay que ser constantes, no parar. Hay que tener una actitud de compasión siempre. Amén. Hermanos, la generosidad y la misericordia no son programas, no son lecciones que se aprenden, se modelan y son cualidades que nacen de un corazón transformado por Cristo, que se convierten en un estilo de vida. Dios permita que ese sea nuestro estilo de vida, misericordia y generosidad, modelado por Jesús y nosotros modelando a los que vienen detrás. Que Dios les bendiga, gracias por haber estado con nosotros, los esperamos la próxima semana en la última lección de este trimestre, la lección 13,
que se titulará Una comunidad de siervos. Te esperamos. Que Dios les bendiga y les llene de ricas y abundantes bendiciones. El protestante representa una de las épocas más extraordinarias de la historia del cristianismo. Es una época maravillosa que marcó la historia de la Iglesia. Estudiar la Reforma hoy nos ayuda a entender y valorar nuestra propia experiencia espiritual. 500 años después, ¿dónde estamos como Iglesia? 500 años después, ¿iniciaría Martín Lutero una nueva reforma? Hoy te invito a estudiar los orígenes de la Reforma Protestante en esta maravillosa, breve y sencilla obra que te ayudará a entender los orígenes de uno de los movimientos más significativos de la historia de la Iglesia, para que entiendas mejor la palabra de Dios y compartas con otros los grandes valores de la Biblia. Búscalo en tus librerías Gema y adquiérelo hoy mismo.